Primero vamos a agradecerle a todos los presentes, como hacemos habitualmente, que nos Bien, acompañan al Zoom de coyuntura. bien, Eh, bueno, ahora que se abrió la pantalla y estamos todos, mira, nos hemos preocupado de tratar de llamar a la mayor cantidad de gente que esté vinculado, por supuesto, al sector turismo, que es el sector que, que va a ser el eje de la temática de tu charla, pero por supuesto que hemos invitado al grupo miembro de la comunidad Punto Punto, del grupo empresario miembro de Punto Punto. Y la verdad que nos pareció una linda oportunidad, Gustavo, porque aparte de nosotros los cordobeses de conocerte, a mí en lo personal me tocó trabajar en otra cosa con vos, por supuesto vos desde el área política, pública y yo desde la actividad privada, y la verdad que fue un gusto todo ese tiempo que trabajamos juntos, después toda tu trayectoria en Buenos Aires, y ahora de vuelta otra vez acá, pero fundamentalmente con la posibilidad de conocer cuál es todo esto que vos estás contando, que nos venías contando acá, de lo que es el ideario de lo que va a pasar con el turismo después de que pase esta tormenta. Y creo que alguien que ha visto y ha hablado y se ha vinculado, como vos estabas contando, de la manera que vos lo hiciste, sin duda que tenés una visión macro que nos encantaría poder nutrirnos y escucharte, porque sé que vas a hablar de turismo, sé que vas a hablar un poquito de economía, no me cabe la menor duda que vas a hablar de política, así que mucha expectativa por esto, y ya Diego te avisó que le gustó cuando vos hiciste una llamada con él y le diste un montón de información que después eso nutrió la revista, el diario. Así que bueno, esto no me cabe la menor duda que también va a nutrir, porque todo esto lo vamos a reflejar en la revista Punto Punto. Va a estar en todas las redes de nuestro medio también. Y después, por supuesto, te ruego que te quedes para las preguntas, que es la parte claro. más sustantiva de todo esto, más allá de todo lo que nos va a dejar, pero hay mucha gente que debe querer, ahí la estoy viendo Lorena Gasser, digamos, hay mucha gente del sector que debe querer conocer tu opinión sobre esto. Pero antes de darte paso, Gustavo, después yo le voy a dar la palabra a Diego para que comente a grandes rasgos la mecánica, que es lo que siempre hacemos, pero hay mucha gente que probablemente no tenga la suerte de conocerte como te conocemos nosotros, ni haberte visto ya desde hace mucho tiempo. Eh, Nosotros no somos grandes, vos sos grande en realidad, vos hace mucho tiempo que estás, a Soy, nosotros nos han contado tu trayectoria, pero yo les voy a contar a todos de que sos profesor y licenciado en letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo creo que ese es un dato que mucha gente no lo debe tener, con estudios en Administración de Empresas y en Gestión Pública del Turismo en Andalucía, España. Tenés un posgrado en Políticas de Estado en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos, la Universidad Católica de Córdoba, en la UCC. Fuiste secretario de Cultura, Educación y Turismo, y luego secretario de Gobierno de la Ciudad de Córdoba en el 91 y 99. Eso es en la época radical con Martí y todo el grupo de Martí. Presidente de la Agencia Córdoba Turismo de la provincia de Córdoba, 2007-2015, eso fue gestión de la Sota Schiaretti. Ministro y secretario de Turismo de la República Argentina durante la gestión del presidente Mauricio Macri, 2015-2019. Organizaste en Buenos Aires el encuentro de turismo del G20, ni más ni menos, y la convención anual del WTCC, que es la Touring Cup, la The Touring Car. World Travel Council, que es el organismo que nuclea a toda la industria privada del turismo a nivel global. El turismo a nivel global. En la Organización Mundial de Turismo. Presidiste el Comité de Programa y de Presupuesto del 2015 y 2017 bajo el secretario general de Taleb Rifai, y fuiste presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT del 2018 al 2019, acompañando la gestión del actual secretario general, Zurab Pololikashvili, que acabas de decir que fue el que te prologó tu libro. Y en 1996 fuiste condecorado como Caballero de la Orden de las Palmas Académicas por la República Francesa
y en 2018 recibiste la Orden de la Cruz del Sur de la República Federativa de Brasil, y actualmente sos miembro de la Orden del Camino de Santiago en el grado de Gran Cruz. Así que ni más ni menos, este es nuestro licenciado Gustavo Santos, a quien le damos la bienvenida. Antes de darte la palabra, Gustavo, permitile a Diego que cuente nuestra mecánica, y de mi parte agradecerte el tiempo este que nos vas a dispensar, con mucha expectativa de escucharte, y muy contento de volver a verte. Dieguito, todo tuyo. Bueno, gracias Ernesto, buenas tardes para todos. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo a Gustavo. Como dijimos cuando empezamos la charla, hace un tiempo que no nos vemos, pero estábamos en contacto a partir de un tuit de Gustavo, cuando se conoció la salida de LAN, de la TAM, de Argentina. Y el tuit empezaba diciendo que en el 2007, cuando empezaba el gobierno de Schiaretti, Aerolíneas tenía 5 vuelos a Aeroparque, y Copa recién empezaba como a aparecer en el radar de Córdoba, y con todo lo que tuvo el crecimiento del hub posteriormente, que llevó a Córdoba a ser lo que fue hasta ahora, hasta hace realmente muy poquito, me motivó llamarlo para bueno, hablar justamente sobre eso. Él fue uno de los impulsores del Hub Córdoba, y después complementó toda esa tarea cuando le tocó ser funcionario nacional. Obviamente que no vamos a hablar del Hub como tema central, pero seguramente lo vamos a tocar al tema. Va a estar ligado a lo que viene en el turismo después de esta pandemia, y la presentación de su libro hace muy poquito, el después, que tuve oportunidad de hojearlo, ahí lo vi en punto a punto. Como siempre, bueno, la presentación de Gustavo, y una vez que Gustavo termine, están abiertas las preguntas, ya sea a través del chat o si las quieren hacer de manera directa, simplemente me piden con la intervención, levantando la manito ahí en las reacciones al costado, y les doy la palabra con mucho gusto, porque seguramente de ahí también va a salir algo muy jugoso. Así que, bueno, Gustavo, te dejo que comiences con la presentación, y después vamos con las preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias tanto a Ernesto como a Diego, y sobre todo muchas gracias a tantos amigos que los veo ahí chiquititos en la pantalla, pero que me encanta verlos. A muchos hace mucho no los veo, a otros no tanto. Gracias por estar. Gracias a todos ustedes por estar. Y gracias también a Punto a Punto, y a Brokers, y a Perfil, que son quienes han promovido y han auspiciado este Zoom, que nos va a permitir hablar de turismo, pero también de nuestra sociedad y de lo que representa este momento dramático para la humanidad. El disparador de esto fue un libro que escribimos, se llama El Después, un libro que escribimos con mi colega de Francia, con mi ex colega de Francia, Michel Dirrier. Nos conocimos ambos representando nuestros respectivos países en la Organización Mundial de Turismo. Generamos una intensa amistad, y cuando comenzó todo esto nos decidimos a intentar pensar, analizar lo que estaba pasando, y sobre todo pensar cómo sería el futuro. En ese sentido me gustaría, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, porque muchos de los que están aquí son gente vinculada al turismo, pero decirles que nuestra actividad, este sector productivo, es un sector que no había dejado de crecer en el mundo en los últimos 70 años. Para que tengamos una idea cabal, allá por 1950, el total de viajes que había en el planeta no superaba los 25 millones. Y cerramos en 2019 con aproximadamente 1.500 millones de viajes. Y estimábamos en la OMT llegar a los 2.000 millones de viajes para el 2030. Era una actividad que durante los últimos años había crecido por encima del PBI mundial. La actividad económica que más había crecido en el mundo en los últimos 50 años, como les decía. El 10.3% del PBI mundial dependía del turismo. 330 millones de puestos de trabajo. 1 de cada 10 de los trabajos del mundo lo generaba el turismo. Y realmente se había considerado un sector que ya nadie discutía
era un sector productivo, que generaba empleos, ingresos, oportunidades en el mundo entero, arraigo y concordia y paz mundial. En esos años de gloria estaba el turismo cuando lo agarró el COVID-19 y lo puso de rodillas. Había habido otras crisis en el mundo que pueden servirnos de referencia, pero que no son exactamente iguales. Después de las Torres Gemelas en el 2001, donde se vio el impacto en ese gran destino turístico que es Estados Unidos, pero después siguieron una sucesión de atentados. Recordarán ustedes lo que fue el Atocha en Madrid en el 2004, o Charlie Bataclan en París en el 2015, pero sin eludir tampoco lo que fue la crisis financiera global del 2008, o los atentados del mercado de Berlín en el 2016, Egipto, lo de la Mezquita Azul en Turquía, o las Ramblas de Barcelona, y también las pandemias del SARS y el ébola, o la gripe H1N1, todos eventos que tuvieron un impacto fuerte en nuestro sector. Sin embargo, nunca antes había habido una superposición de crisis sanitaria, económica y social como en este caso. Pero tampoco nunca antes esta crisis había sido de nivel global. Es decir, nunca antes una crisis había afectado a todos los países al mismo tiempo. Esta es la gran diferencia del COVID-19. Algunos datos que miden este impacto, solamente en el primer mes en marzo, allá a comienzo de todo esto, y entre marzo y abril, la restauración, el sector gastronómico de los Estados Unidos había perdido 3 millones de puestos de trabajo. Y había tenido una pérdida del orden de los 25.000 millones de dólares. IATA, que es la organización que nuclea el sector aerocomercial, y Lorena debe estar sufriendo esto de manera directa, tiene claro que a julio de este año debe haber algo así como más de 1.000 millones de pasajes aéreos cancelados en el mundo entero. Y esto significa una pérdida de ni más ni menos para el sector comercial mundial aproximadamente 252.000 millones de dólares. Sector más golpeado probablemente por la pandemia del aerocomercial. Los aeropuertos que se habían convertido en estas grandes fábricas, basta ver el nuestro. Recién hablábamos de lo que había sido el Hub Córdoba, y viéndolo a Kiko Blanco, me acuerdo que Martín nos mandó allá a mediados de los 90 a Atlanta, juntos los dos, a ver el Hub de Atlanta, porque soñaba con que una cosa parecida podía hacerse en Córdoba, por su posición central y como un gran hub de distribución. Como hubo gente que pensó mucho tiempo esto, ¿no? Por eso quizá a uno le duele tanto ver la pérdida del hub, porque son 25 años de vida peleando por esto, y Alfredo lo sabe muy bien porque muchos de esos años lo hicimos trabajando y peleando juntos. Y esos aeropuertos, como le decía, el de Córdoba, el nuestro, se había convertido en una gran fábrica, 4.000 empleos daba. En el mundo estaba previsto para el 2020 una inversión del orden de los 35.000 millones de dólares en aeropuertos, que por supuesto están absolutamente suspendidos y paralizados. Y podemos seguir nombrando un montón de cifras más para esta crisis global. Una pandemia que fue global, pero sin embargo, las respuestas no fueron globales. Y esta es una de las grandes críticas que hacemos cuando la analizamos en el libro, y es una de las cuestiones que más han actuado para impedir soluciones mucho más eficientes. Las respuestas fueron nacionales. Crisis global, pero respuestas nacionales. Fronteras cerradas, intempestivamente. En 48 horas el mundo había cerrado sus fronteras. Un cierre de fronteras descoordinado, ni siquiera coordinado con los países limítrofes y vecinos. Consecuencia, miles y miles y miles de varados en el mundo entero que quedaron fuera de sus lugares de residencia, y las personas que habían salido a hacer cruceros abandonadas a su suerte en el mar. Una doble moral evidente, porque mientras protegíamos
a los que estaban en tierra y buscábamos medios para salvaguardar la salud de los que habían quedado en sus distintas ciudades y enfrentábamos la pandemia, abandonábamos su suerte a los varados de los comerciales. Muchas de las empresas, aunque lo querían hacer, no podían, porque por el cierre de fronteras no podían operar, les cerraron en muchos casos aeropuertos. Y creo que lo más patético, lo que mostró más un aspecto de deshumanización, fue el tratamiento que se le dio a la gente que estaba en los cruceros. Mucha gente inclusive le adjudicó esta pandemia al turismo, a los que estaban viajando. Una verdadera hipocresía y una verdadera brutalidad, que parte también de las cosas que suceden cuando nos pasan cosas serias, ¿no? Que aparece lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero con los cruceros, a veces no se les abrieron los puertos, no se les dieron lugares ni para tratar a las personas enfermas. Y hay casos que recorrieron el mundo con imágenes de prensa que son dramáticas. En esto quiero compartir con ustedes un reconocimiento a un país que ha tratado muy bien todo esto. El único probablemente de la región que puede plantearse como que ha tenido una situación diferente, que es Uruguay. Uruguay fue el único que abrió los puertos a los cruceros que venían con gente enferma. Y hay un caso muy, muy particular con 2 cruceros australianos que no podían, que estaban dando vuelta, les cerraron puertos en toda América. Y solamente en Uruguay les armaron un corredor sanitario, le recibieron en las propias clínicas uruguayas a sus enfermos, prepararon junto con Australia una recuperación del resto de los pasajeros en charter directo, y el cónsul australiano agradeció a Uruguay especialmente, y había una foto muy significativa de una bandera en un crucero que habían escrito los propios pasajeros con una sábana que decía gracias Uruguay. En aquel momento el entonces canciller de Uruguay, el primer canciller que tuvo Lacalle Pou, contestó que para Uruguay esto no era ninguna cosa extraña, que era un desafío ético que tenía el Uruguay, un desafío humanitario y ético. Quiero decir con esto que ese encierro total que llevó a no mirar a los demás, pudo también haberse evitado. El mundo dio demasiados malos ejemplos en ese sentido. La propia Australia, que había recibido eso de Uruguay, expulsó a todos los barcos extranjeros de sus costas por el pánico del coronavirus. Los procesos de la crisis económica ha sido global, pero por supuesto impactará fundamentalmente en los países emergentes. Serán los más perjudicados. No hay duda que los fondos del Tesoro norteamericano, del Banco Europeo, los fondos chinos, están fluyendo para reactivar el sector, para estar apoyando el sector. No pasa lo mismo en nuestra región, no están tampoco los países en condiciones de hacerlo, pero eso seguramente también va a representar un impacto realmente importante para nuestra región. Pensamos que la recuperación de las economías de la región no van a tener menos de 2 o 3 años como mínimo, y de ahí para adelante. Es muy probable que en Argentina, durante todo lo que signifique el mandato del actual gobierno, nosotros no veamos una recuperación de la economía argentina a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Latinoamérica va a tener la peor crisis económica de su historia, la peor. Se van a incrementar aproximadamente entre 30 y 40 millones los nuevos pobres. Se va a profundizar lo que ya era pobreza extrema. Y la caída de los PBI de los países que en un primer momento se estimaba en el orden del 6%, ya se está preanunciando un promedio para la región del orden del 9%, y en el caso de Argentina, seguramente bastante superior a las 2 cifras, o en el orden de las 2 cifras. Así que en ese contexto, ese es el contexto que ha dejado, la consecuencia que ha dejado la pandemia a nivel económico en la región, a nivel social.
¿Y cómo estábamos en Argentina? ¿Cómo estábamos en Argentina cuando nos agarró la pandemia? Porque así como decíamos que estamos en el mundo, ¿cómo estábamos en Argentina? Y bueno, en Argentina estábamos en el mejor de los momentos. Habíamos cerrado el 2019 con 7.4 millones de turistas extranjeros. Habíamos batido todo el récord histórico de visitas de extranjeros en Argentina. Eso significaba que ingresaban 5.400 millones de dólares de divisa al país, según el INDEC. Nos habíamos convertido en los número uno en América del Sur. En el 2007, 2018, 2019 habíamos sostenido esa posición, los primeros en Sudamérica, en turistas extranjeros. Esos mismos años, 17, 18, 19, fueron los años de mejor ocupación hotelera de la Argentina, según el INDEC, que mide esto del 2005, en la encuesta de ocupación hotelera del INDEC. Habíamos producido un fenómeno en el desarrollo comercial. Los que me conocen se recordarán aquella frase mía que le supiera decir al presidente Macri cuando me preguntó qué era el turismo para mí en Argentina, y yo le dije, conectividad o muerte, presidente. Y es lógico, estábamos lejos de los países emisivos, lejos de Europa, lejos de Norteamérica, y mucho más lejos todavía de los emergentes emisivos, los que más estaban creciendo, que son los asiáticos. Y sin conectividad no había ninguna posibilidad de acercarnos a ellos. Pero también tenemos la distancia como un obstáculo dentro de nuestro propio país. Somos un país gigantesco, nosotros no somos Suiza, no somos España, somos Argentina, un país que tiene entre Ushuaia y Jujuy más de casi 5.000 kilómetros de distancia, que eso prácticamente recorre toda Europa. Y entonces sin conectividad no hay forma de desarrollar el turismo, ni receptivo ni interno. Y pasamos de 10 a 16 millones de argentinos viajando, 6 millones de argentinos más en 3 años, porque el 2006 fue un año de burocracia, de trámites. Eso significó un crecimiento nunca visto. Posibilitamos que se incorporaran nuevas empresas al mercado comercial, entraron a low cost, llegaron otras empresas con sus posibilidades. La oferta de asientos de conectividad internacional aumentó en 2 millones. Trajimos 9 líneas aéreas que no volaban en el país y empezaron a volar. Trajimos 16 de las que ya volaban, crearon nuevas rutas, frecuencias o aumentaron asientos. Esto significó un desarrollo extraordinario. Unas 500.000, entre 500 y 600.000 personas volaron por primera vez en la Argentina al influjo de las low cost. Y nos convertimos en el primer destino de turismo de reuniones de Latinoamérica. Ahí lo veo Enrique Pepino. En 2019, por primera vez fuimos el primer destino de turismo de reuniones de Latinoamérica. Y también por primera vez en la historia tuvimos el récord absoluto de visita a los parques nacionales en esos mismos años. En Argentina el turismo se había convertido en un factor de desarrollo endógeno, territorial, lo que significaba el crecimiento de la creación de 6 nuevos parques nacionales tenía que ver con eso, con una visión nuestra de aplicación de la matriz productiva del turismo en el territorio y generar con eso el arraigo poblacional, evitar lo que son las migraciones internas, uno de los grandes males de la Argentina, de los sectores rurales a los conurbanos, a los conurbanizados. Y de esa manera generar un desarrollo federal mucho más lógico, más integrado, que la gente pudiera encontrar su oportunidad de vida allí donde tenía sus raíces. 1.100.000 empleos quedaron en el turismo de Argentina en 2019. Para que, como les decía antes, pensemos que esos 5.400 millones de dólares que ingresaron en 2019, en el primer cuatrimestre del 2020 habíamos empezado muy bien. Enero y febrero fueron 2 años de 2 meses que seguía la inercia que traíamos de crecimiento del turismo receptivo. Enero había crecido casi en un 2%, 1,7, 1,8. Febrero casi en un 14, 13,9, si no me equivoco, por ciento. Febrero del 20 con respecto a febrero del 19. Pero sin embargo, marzo, donde arrancó todo esto, se partió por la mitad. Marzo tuvo una caída del 48, casi el 49%, y abril la caída fue del 100%. Esto implicó que el primer cuatrimestre en turismo internacional tuviéramos una caída del 25,5%.
pero en el segundo cuatrimestre esto va a ser cero. La caída va a ser del 100%, porque mayo 100%, junio 100%, julio va a ser 100% y seguramente lo será agosto, porque solamente está previsto el movimiento con alguna normalidad el 1 de septiembre. Con lo cual, la pérdida de divisas hacia la Argentina este año por turismo va a ser muy grave. Éramos el cuarto complejo exportador después de la oleaginosa, los cereales y el automotor. Y va a haber por lo menos entre 4.500 y 5.000 millones de dólares que no van a ingresar al país este año por nuestra actividad. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se sale de todo esto? Bueno, lo primero con cooperación, con coordinación. Primero con coordinación internacional, con coordinación entre los países, todos aquellos que plantean desglobalizarnos o rehuyen a la cooperación internacional y apuestan al aislacionismo, están equivocados. De esto se sale con más cooperación científica, con más cooperación económica, con más cooperación política. Y puertas adentro de la misma manera, ¿no? Con un trabajo fuerte hacia adentro de nuestro país y con un trabajo también con los países limítrofes, que no estamos viendo, pero que esperamos que suceda. Se sale evitando perder conectividad, porque cuando caiga el velo de la pandemia vamos a seguir siendo el país más austral del mundo y vamos a seguir siendo tan grande como lo somos, y sin conectividad no tenemos ninguna chance. Se sale lamentándonos cuando perdemos una empresa como la TAM, que es una verdadera tragedia. Para los cordobeses era junto con Copa, los dos principales, y bueno, y en Europa últimamente, los principales formas de conectarnos con el resto del mundo. Y vamos a perder un porcentaje muy grande de esa conectividad. El otro día pudimos ver en algunos medios la postura que han tenido todo el sector exportador de Córdoba, porque esto no lo podemos ver solamente como un problema turístico, sino como un problema de logística y de productividad cordobesa en general, de falta de competitividad de Córdoba. La pérdida de conectividad para Córdoba es pérdida de competitividad para Córdoba. Y esperemos que no suceda lo mismo con Flybondi y con Jetmar, que es lo que nos queda, porque ya se fue Norwegian también. Y si se activa el cierre del Palomar, se vuelve insustentable la actividad de las low cost. Y sería muy grave para la Argentina. Lo primero me parece que tenemos que analizar es que estamos en una situación preconstitucional, ¿no? Y cuando digo preconstitucional me refiero a la Constitución de 1853. No podemos transitar por la República. Y esto lo veo como un hecho grave en el sentido de que hemos vuelto a tener fronteras interiores. Son las provincias las que toman las decisiones si se puede transitar o no, y a veces los intendentes. Y esto me parece que es un proceso que tenemos que superar rápidamente. No puede no haber en esto una coordinación nacional, no puede haber un protocolo global para todo el país, común, porque si no es imposible recuperar una actividad con la nuestra si no hay tránsito, si no hay viaje. El turismo se sostiene en el viaje, y sin viaje no hay turismo. Por lo tanto, nos pueden habilitar una actividad, nos pueden permitir abrir las agencias de viaje, pero si tenemos cerrado los aeropuertos y no podemos trasladarnos interiormente, no tenemos ninguna posibilidad de ejercer esa actividad. Es imprescindible que tengamos presente como país también que el 70% prácticamente de nuestros viajes internacionales se dan dentro de la propia Sudamérica, América del Sur, con lo cual deberíamos estar también interactuando entre los países de la región para generar los protocolos necesarios para poder reactivar nuestro flujo turístico cuando se pueda. Pero esto hay que trabajarlo. Esto no podemos de un día para el otro pretender que esto pase. Tendríamos que estar hablando con Chile, con Brasil, con todo, con Uruguay y con los países de la región, que son nuestros principales clientes internacionales también. La recuperación va a ser muy lenta, los flujos turísticos van a disminuirse en el mundo entero. Y la recuperación va a ser lenta. Aquel modelo que teníamos hasta el 19 de más turismo, más turista, más barato, es un modelo que
que no va a existir más, que vamos a tener que reemplazar por uno mucho más complejo, para que con menos flujo podamos mantener una actividad y la productividad que había llegado a niveles nunca vistos. Y en términos locales, para hablar de Córdoba, como digo, la recuperación será lenta, será progresiva, se irá de lo cercano a lo más lejano, primero será lo local, después el turismo interno, los países limítrofes, los vuelos de largo alcance quedarán para el final. Y el turismo interno será el primero en recuperarse, como les digo. En ese sentido, Córdoba, que es una provincia que fundamentalmente se sostiene con el turismo interno, tiene algo así como 7% lo del turismo internacional. Esto, en un sentido, puede hacer que en esa recuperación sea una de las provincias que se recupere antes. También, pero siempre, como digo, con ese a priori de recuperar la capacidad de transitar en la República. El turismo de la naturaleza también estamos viendo que hay una tendencia a profundizar ese sentido del turismo sustentable que venía trayendo la humanidad, pero que se ha agudizado indudablemente post-pandemia o durante la pandemia. Lo estamos viendo en la apertura del mercado europeo. El 1 de julio Europa abrió sus fronteras internas y estamos viendo algunas conductas que van muy en línea con lo que habíamos pronosticado en el libro. El turismo naturaleza se ha profundizado, hay muchísima más búsqueda de destinos no tradicionales y una caída mucho más manifiesta del turismo masivo. Esa también es una gran oportunidad para Córdoba y para toda la Argentina. Ya antes de esta pandemia veníamos diciendo que la Argentina tenía que ser un reservorio de naturaleza del planeta y nos estamos preparando para eso. Pero esa también es una oportunidad para Córdoba. De todas maneras, la caída del masivo también va a impactar en Córdoba. Pensemos que el turismo reuniones va a ser una de las últimas actividades en recomponerse y una actividad que se recompondrá con un cambio muy profundo, muy profundo. Esto de las teleconferencias, todo esto de lo virtual ha cobrado una normalidad tal que difícilmente se vaya rápidamente y por el contrario va a permanecer. Yo creo que nunca va a evitar el cara a cara y ese contacto, pero es un segmento, el maíz, que va a sufrir mucho y va a costar mucho la recuperación, y en ese sentido Córdoba lo va a perjudicar. Porque acuérdense que Córdoba era el segundo destino de turismo reuniones de Argentina y que tenía una gran actividad de turismo reuniones. Los hoteles se llenaban, los hoteles urbanos sobre todo, se llenaban con turismo reuniones. Esto va a ser un impacto muy fuerte. Lo grupal también va a caer, y cuando digo lo grupal estoy pensando en dos actividades grupales que tienen una gran incidencia en Córdoba para romper estacionalidad: el turismo estudiantil, por ejemplo, y el turismo de tercera edad. El turismo de tercera edad que se había constituido en uno de los grandes equilibradores del turismo mundial, porque se había convertido en un 15% del total de los viajes del mundo. Y que en Argentina también tenía mucho peso, y en Córdoba en particular, va a ser la última en recuperarse, porque es el sector etario, desde el punto de vista etario, más afectado por esta crisis, que va a quedar con más miedos y con más dificultades para retomar la actividad libremente. Todo lo que significan los espectáculos. Para Córdoba era realmente, Córdoba es una de las capitales del turismo de eventos. Pensemos que cómo será Carlos Paz este año, este gran polo teatral del país, cómo será este año sin espectáculo. Son cuestiones a considerar. La capacidad de adecuación a la nueva realidad, que además, sobre todo, tiene un periodo de transición, que va desde este momento duro de cuarentena hasta que se descubra una vacuna. Soy de los que creo, y el mundo lo está demostrando ahora en Europa, y vamos a ver esa experiencia cómo acontece, soy de los que creo que ha hecho el primer periodo duro de cuarentena, intenso, extenso además, no solamente intenso, sino extenso, necesario, sin lugar a dudas, para tener un aprendizaje de al menos
de al menos tres grandes objetivos. El primero de todos, saber ante qué nos enfrentamos, cuál era este virus, teníamos mucho desconocimiento sobre esto. El segundo era preparar sistemas sanitarios. Y el tercero, y quizá el más importante, preparar a la comunidad, a la gente, en las medidas de preservación sanitaria personal, para no contagiarnos y no contagiar a los demás, esto del distanciamiento, el lavado de manos, el barbijo, bueno, todo esto que hemos aprendido. Pero no hay duda que entre este periodo y el definitivo, que recién va a ser cuando aparezca una vacuna, y para eso falta mucho tiempo, vamos a tener una instancia de donde vamos a tener que convivir con el virus. Y esa gestión de crisis en esa etapa tan difícil, a la que esa va a ser la etapa a la que se le va a denominar o se le denomina ya nueva normalidad, amerita condiciones de gestión de alta calidad. Hay que gestionarlo, hay que enfrentarlo, hay que ser capaz de asumir que vamos a tener una etapa de transición complicada y hay que enfrentarla. Que no vamos a poder meter como la avestruz la cabeza abajo de la tierra y que las soluciones lleguen solo, vivirse encerrado todo el tiempo. Este es un tema para que tengamos muy presente a la hora de poder salir o no de la situación en la que estamos. Sí, también creo que después de 4 meses de inactividad, el sector está llegando al límite de su resistencia. Está muy embromado, muy embromado. Necesita auxilio. Y también es imprescindible que los estados, esto en el mundo entero pasa esto, pero que los estados colaboren en que esta oferta del turismo no desaparezca. Yo voy a citar 2 frases que están en el libro que me parecen importantes, que tienen que ver con el viaje, con esta cuestión que está allá en el ADN de cada uno de nosotros, en el origen mismo de la especie, ¿no? Ya el Homo sapiens se trasladó por el mundo hace millones de años hasta ser lo que somos. Y guardó una frase que dice: sin los viajes los hombres no hubieran evolucionado, no hubieran descubierto y desarrollado muchas de las invenciones que nos han permitido sobrevivir y construir nuestra sociedad. Esto lo dijo Barack Obama en Sevilla, en abril del año pasado, con motivo de la reunión casualmente de la WTTC. Allí pudimos estar junto con ese gran presidente que tuvieron los Estados Unidos y que tiene una visión importante de lo que es el turismo a nivel global. Y el otro tema la otra frase que quiero citar, que también la cito en el libro, es de Henry Kissinger. Kissinger dice: la pandemia ha originado un anacronismo, un renacimiento de la ciudad amurallada, en una época en la que la prosperidad depende del comercio mundial y el movimiento de las personas. ¿Será el límite de este problema, de esta crisis, la vacuna? ¿Será el límite de esta crisis la vacuna? Creo que no. Puede ser el límite sanitario, pero el tiempo de esta crisis será directamente proporcional al daño sanitario, económico, social, psicológico y político de nuestras comunidades. Muchos han definido este momento como una guerra. Pero esto pasó, esta frase ha tenido bastante vulgaridad, la han usado en varios lugares del planeta. Que estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Por un lado están los que estiman que las guerras producen cohesión social, que es una de sus facetas positivas, y que generan acciones de solidaridad, lo que es cierto, pero también sabemos que en las guerras no existe el Estado de Derecho. Y la inexistencia del Estado de Derecho es una debilidad de la que no podemos sustraernos en un momento como este tan difícil para nuestro país y para el mundo. En el mismo libro también vemos, analizando lo que son estudios de algunos especialistas, psicólogos especializados en fenómenos de guerra, que las consecuencias de las guerras no se dan durante la confrontación, sino que se dan después.
después de las guerras, cuando pasan, es cuando aparecen las crisis psicológicas, las fobias y los problemas de las personas que han vivido un estado de guerra. Esta situación también ha hecho que haya una escalada hay una preocupación en muchos pensadores del mundo porque se contesta una escalada del autoritarismo. ¿Y por qué decimos esto? Michelle Bachelet lo ha manifestado en su condición de alta comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, que muchas de las medidas que se están tomando en este contexto del COVID-19, que tienen un fuerte perfil autoritario, y no estoy hablando de ningún país en particular, estoy hablando del mundo en su globalidad, no debieran proyectarse después de la excepcionalidad. Y ella teme que muchas de esas medidas perduren en el tiempo y que se conviertan en pérdidas de libertad y en aumento de autoritarismo en el mundo. Pensemos que estas consecuencias tan graves van a exigir de todos moderación, búsqueda de consensos, reglas claras y acuerdos profundos, fundamentales dentro de los estados, dentro de las fuerzas políticas, estoy hablando en general, pero también acuerdos profundos, públicos, privados, porque y en los países de Latinoamérica y en el nuestro en particular, nos vamos a enfrentar con consecuencias muy graves. No solamente vamos a ser mucho más pobres, vamos a tener seguramente situaciones de crisis social muy profunda, de violencia social, pujas distributivas fuertes, delincuencia creciente, y eso no se enfrenta sino con una malla de consenso importante, pero construida sobre la base de principios sólidos como son la defensa de la República, de los valores republicanos, del sistema democrático y de la Constitución Nacional. Ha habido en esta época también una fuerte revalorización de los estados, en el mundo entero. Hemos puesto a las personas y las comunidades en manos de los estados y sus líderes. Hemos puesto no solamente nuestra salud, pero hemos puesto también nuestros bienes, nuestra economía y aún nuestra libertad. Una sutil cornisa estamos transitando entre lo que significa nuestra preservación sanitaria y la pérdida de las libertades individuales. No todos los líderes del mundo han mostrado el mismo mecanismo de autocontrol ante la tentación autoritaria, de haber recibido todo de mano en sus comunidades. Hemos visto algunos casos, como en Hungría o en algunos otros casos del mundo, con situaciones realmente preocupantes. El uso de la tecnología para controlar a la persona, para cuidarla, por ejemplo, que se dio en China, que se dio en Wuhan, que puede ser el ejemplo más brutal de esto que estoy diciendo, pero también se dio en Francia. Y eso que sirve hoy para protegernos, que es controlar los aspectos más íntimos de la vida privada de las personas, porque después nos puede servir para perseguirnos, para controlarnos o someternos. Y esta es una de las grandes preocupaciones de la humanidad y uno de los grandes riesgos ante los cuales nos enfrentamos. Finalmente, el viaje tiene una axiología, se sostiene en una axiología, que no es otra que la de la libertad. Por lo tanto, si hay una axiología absolutamente opuesta a la del viaje, es la del coronavirus. Y esto debería explicar claramente por qué somos el sector más golpeado de todos. Porque el coronavirus significa estar encerrados y el viaje significa salir, libertad. Coronavirus significa aislamiento y el viaje es proximidad, cercanía con otros. Coronavirus significa el miedo al otro, al distinto, aún al vecino, al que conocemos. Y el viaje significa el compartir, el estar con los demás, con los desconocidos, descubrir nuevas culturas, nuevas experiencias, aprender a respetarnos. Los estudios sociológicos demuestran, hay muchos estudios de ese sentido que demuestran que las personas que más viajan son personas más tolerantes, más respetuosas,
muchísimo más abiertas en su visión y fundamentalmente mucho más pacíficas. El turismo, los viajes, son una herramienta de la paz. No es casualidad que los grupos terroristas de perfil aislacionista hayan tenido objetivos turísticos como los que mencioné anteriormente. Y no es casualidad de que muchos de esos sectores aislacionistas hoy estén refregándose las manos pensando que una de las consecuencias del coronavirus va a ser el aislacionismo. Vivimos un tiempo de profunda incertidumbre y el espíritu humano se va a enfrentar a un desafío extraordinario, porque vamos a tener que tomar decisiones valederas en medio de una incertidumbre profunda. Una de las palabras que más se buscó en Google en estos días de coronavirus, sobre todo en los primeros momentos, fue plegaria, porque buscábamos alguna certeza, porque necesitamos alguna certeza. Finalmente, nuestra única certeza es nuestra lucha por nuestra libertad, por nuestra propia libertad. Finalmente el templo, nuestro templo, es la libertad. Por eso creo que todo lo que generó como axiología el coronavirus no puede continuar ni un día después que termine la excepcionalidad del coronavirus. Como digo en el libro, lo que el virus no pudo, que no lo haga el hombre. Que toda esta axiología, todas estas conductas humanas que se han creado detrás del coronavirus, no vayan después, no se manifiesten después de superar la excepcionalidad. Nada puede superar la excepcionalidad después de esto, porque en definitiva, preservar nuestra condición de hombres libres es el sentido mismo de nuestra existencia. Y si hay libertad, habrá viajes. Y si no la hay, no. Porque viajar y ser libres es la misma cosa. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de hablar con ustedes y quedo por supuesto abierto a las preguntas que quieran hacerme de cualquier tipo. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a los organizadores por posibilitar esto. Bien, Gustavo, excelente, la verdad que una reflexión, bueno, para tener en cuenta. Y empiezo yo con las preguntas mientras algunos van pensando las suyas, porque veo mucha gente del sector que seguramente están más que preocupados con esta situación que vos has planteado. Vos dijiste que Argentina, por una cuestión de, cuando hablabas de conectividad o muerte, de que estamos lejos y todo lo demás, planteabas que la recuperación podía llegar, por un lado, sin perder la conectividad, algo que en Argentina ya pasó, y cuando vimos que la ATAM decidió irse, el gobierno no sé si no hizo mucho o poco, pero bueno, no tuvo un papel preponderante y finalmente la empresa se fue. Y el otro tema del que hablabas tenía que ver con la cooperación internacional, que tampoco se ve a este gobierno yendo, digamos, para ese lado. ¿Cuánto le va a recuperar, cuánto va a tardar Argentina en recuperarse respecto a otros países de la región, teniendo en cuenta estas dos variables? Sí, yo estoy convencido que la conectividad debería ser, el desarrollo de la conectividad debería ser una política de Estado. Yo creo que alguna vez debemos crecer, terminar con estas actitudes pendulares absurdas. Son hechos que han demostrado su eficiencia, su eficacia, y además están sostenidos sobre argumentos de una lógica irreductible, incontratable. Ahora bien, si la política de transporte de la Argentina va a ser la política de los gremios de aerolínea argentina, estamos perdidos. Estamos absolutamente perdidos. Con respecto a la integración, no hay ninguna forma de crecer hoy desintegrados del mundo. Ninguna. Los países que más se integran al mundo son los que más van a crecer. Y en los países que todos vamos a ser más pobres, pero nosotros, en particular Argentina y probablemente México y algunos países, pero somos los que más vamos a sufrir estas consecuencias. Pero la región la va a sufrir gravemente toda.
todas, como les decía antes. Y Argentina particularmente, porque los valores de Argentina, inclusive en algunos puntos van a ser más de caída, van a ser mayores que el resto de las regiones, aunque todos son dramáticos los números. Y eso de eso se sale con mucha más integración regional, con mucha más integración internacional, con apertura al mundo y sobre todo con apertura interior para poder construir consenso, para ser mucho más moderado, para ser mucho más integrado, para entender que de esto, que estamos ante un tsunami, y un tsunami se enfrenta solamente si tenemos una malla de contención social, política y socioeconómica muy fuerte entre todos los sectores de la Argentina. Todo lo que hagamos a favor de eso, bienvenido y va por el buen camino. Todo lo que hagamos en contra nos va a alejar mucho más de la recuperación. Gustavo, ¿crees que ha sido suficiente o cómo calificas la ayuda del gobierno al sector turístico hasta el momento? Mirá, el sector es el más golpeado de todos. Cuando el sector pide una ley de emergencia, lo que está pidiendo es que puedan considerarse aspectos fundamentales. ¿Cómo le van a hacer pagar anticipo de ganancias sobre lo que ganó en 2019 un sector que hace 4 meses que no factura nada? Un sector que se ha ido pagando alquileres, que sigue pagando servicios y que no factura, que factura cero. Si no hay una acción particular sobre el sector, vamos a destruir la oferta en Argentina. Esto es lo primero. Después sí se podrá tener políticas proactivas para activar el consumo, que no las veo mal de ninguna manera, pero primero lo primero. Y no sea cosa que cuando querramos reactivar o podamos hacerlo, nos encontremos que el sector está totalmente destruido. Yo empecé hablando de que vos eras uno de los impulsores del Hub Córdoba. Si finalmente no se da esto de que Aerolíneas arme momentáneamente un hub, pero hasta que se recupere, hasta que terminen las obras en Aeroparque, ¿perdemos el hub definitivamente? ¿Hay chances concretas de eso? El hub se construyó sobre la base de un hecho racional absoluto, que es la posición estratégica de Córdoba en el centro del país. Y naturalmente las primeras empresas que tuvieron la visión de constituirla en un hub a Córdoba, en un nudo de distribución a Córdoba, no fue nuestra empresa de bandera. Del 2007 hasta el 2015 fueron apuestas de Copa, apuestas de la TAM. Todos los vuelos de la TAM se dieron entre el 2007 en adelante. Como vos dijiste, cuando yo asumí en la presidencia de la Agencia de Córdoba de Turismo, teníamos 5 vuelos diarios a Aeroparque de aerolínea y el vuelo de Copa que recién empezaba. Eso era todo lo que teníamos. Y empezamos a trabajar allí con el gobernador Schiaretti, que se sumó esta idea y trabajamos fuerte juntos para aumentar la conectividad de Córdoba. Todos los vuelos de la TAN habían empezado en esa gestión. Los 17 frecuencias semanales a Buenos Aires, las 10 a Santiago de Chile, las 7 a Lima y las 3 a San Pablo. Y lo que pude, y después se fueron incorporando, y lo que pudimos hacer en 2015, después del 2015, en el 2017, cuando Diego García era el gerente de Aerolíneas de Argentina, y con el apoyo inclusive de pilotos de Aerolíneas Argentina y de Austral, sobre todo, cordobeses, que siempre pelearon por la base Córdoba y por el hub de Córdoba, y con gerentes de Aerolíneas Argentina como Sandra Toledo, que algunos de ustedes conocen, que me ayudó mucho a pelear por el hub Córdoba. Pero recién en 2007 conseguimos un hecho también elemental, que Aerolíneas tuviera un hub en Córdoba con sus aviones, con núcleos horarios a la mañana y a la tarde, que permitían la distribución del todo el norte con todo el sur del país, una lógica que no la tiene ni la podrá tener Aeroparque. Y eso, bueno, yo espero que eso se mantenga, que eso no se pierda. Y me parece que llegará el momento que tendremos que, pasado estos momentos dramáticos de la pandemia, tendremos que salir el sector público y privado cordobés a recuperar la TAM. Yo creo que va a ser una gestión, vamos a tener que volver a empezar, pero vamos a tener que buscar a la TAM y a todos los que quieran poner de Córdoba. Para nosotros el aeropuerto es como el puerto para Rosario, muchachos. Imagínense Rosario sin puerto, piensen en Rosario sin puerto, y piensen entonces qué será de Córdoba sin aeropuerto. Lo que fuimos, lo que podemos ser en Córdoba, la competitividad que ganamos en Córdoba con el hub,
es extraordinaria. Por eso fuimos el crecimiento del turismo reuniones, porque podían venir. ¿Por qué se hizo el Congreso de la Lengua en Córdoba? Además porque lo gestionamos, además porque lo peleamos, además porque lo propusimos, además porque hasta el propio rey de España lo hablamos personalmente para eso, porque había conectividad, porque la gente podía venir de todo el mundo a Córdoba. Y uno de los eventos más importantes del mundo se pudo hacer en Córdoba. Si no pasa esto, vamos a estar sujetos a que todo pase por Buenos Aires. Todo lo que pase por Buenos Aires exclusivamente le queda lejos al interior del país. Y un país que no es equilibrado, un país que no está distribuido racionalmente, es un país con mucha injusticia y con poca capacidad de desarrollo. Sobre todo cuando su interior, en particular Córdoba y Santa Fe, genera algo así como el 65% de los ingresos de divisas que tiene este país. Es increíble que estando la productividad, la fuerza productiva en Córdoba, el corazón productivo en Córdoba, como le sabía decir el presidente Macri a esta provincia, nosotros estemos siempre mirando hacia una ciudad administrativa como Buenos Aires. Gustavo, ¿crees que la situación puede ser todavía un poco peor si el gobierno no apoya a las low cost? Por ejemplo, con el cierre del Palomar, que sería prácticamente un tiro de gracia para esas empresas. No creo que un poco peor, creo que mucho peor. Cuando hay monopolio, lo que pierden son los consumidores, la gente. Cuando hay monopolio, lo que pierde es la gente. Hoy la única competencia que le queda a Aerolíneas es JetMar y Flybondi. Si matan las low cost y queda solo Aerolínea, nos guste o no nos guste, inclusive ni siquiera por un acto de maldad, sino por un acto de comercial, de oferta y demanda, nos va a costar mucho más caro a los argentinos, vamos a tener muchas menos opciones de vuelo y nos va a salir carísimo. Bien. En la nota que hicimos hace unos días para Punto a Punto, vos me dejabas traslucir que, y ahora también has dicho algo, tampoco te quiero comprometer adelante de toda esta gente y muchos amigos tuyos, pero inclusive recién dijiste tenemos que salir a buscar a LATAM, tenemos que salir a buscar a las empresas que se fueron. ¿A qué te referís con eso? ¿Vas a entrar de lleno en la vida política? Sí, siempre. Nunca me fui de la vida política. Nunca me fui. Al contrario, vengo a ser ministro de Turismo de la Nación, de una coalición importante como Juntos por el Cambio. Lo que tomó, sí, Diego, es una decisión personal. Y algunos amigos que están acá presentes la conocen muy íntimamente. Yo tenía la posibilidad de irme a vivir a Madrid. Estuve de enero en España, todo enero con mi mujer, porque estamos viendo departamentos. Y en un momento decidimos que no lo íbamos a hacer, que a los 63 años no es fácil irse, tampoco es fácil quedarse en este país, pero no es fácil irse. Y que toda la experiencia que habíamos acumulado la iba a pasar la iba a volver a volcar a Córdoba, y volvimos a Córdoba. Y por suerte me agarró la pandemia en Córdoba, y por suerte me agarró en mi casa, y me agarró donde conozco dónde está el almacén, y donde conozco la dirección de la carnicería, y estoy más cerca de mis hijos y de mis amigos, y los puedo ver, y juntarme con muchos los que veo acá, y compartir una noche, y un rinconcito, una mínima porción de vida. Uno tiene acá todo, tiene hasta el cementerio donde están enterrados sus padres, Diego. Acá está el timbre de mi casa. Entonces, la decisión que he tomado es que toda la experiencia acumulada durante tantos años la voy a volcar en Córdoba. Y sobre todo para construir un entramado, una articulación positiva en Córdoba, donde seamos entre nosotros más comprensivos, que no haya grietas en Córdoba, que nos podamos entender más entre todos, y que podamos además estar preparados con esa gran malla de contención, incluso público-privada, para enfrentar los difíciles años que se le vienen a la Argentina, y de lo que Córdoba no va a estar exento. Bien, tengo dos manitos levantadas. Una es de José Busaniche, periodista de Punto a Punto y de Perfil. Empiezo con él.
Y después, el segundo no lo tengo identificado, lo tengo identificado como iPad, pero le doy la palabra, y bien también es José. Vamos primero con vos, José. Sí, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, dos consultas. Primero, Hola, ¿cómo José. es el plan del Gobierno Nacional de otorgar estos cupones de crédito para precompra, que entiendo se van a usar para el año que viene? Y después un poco más para hablarle a los empresarios, a los ejecutivos, a los trabajadores del turismo en Córdoba, ¿qué recomendación le darías a quien está con un emprendimiento, con una empresa, dentro de los sectores más afectados, ¿no? El turismo de reuniones, el turismo de eventos? Tienen que pensar en una reconversión, las agencias de viaje. ¿Qué recomendación le darías a esos sectores que están seriamente golpeados y que van a tardar mucho en reactivarse, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, esos sectores, los que tú estás haciendo referencia, van a tener que reconvertirse. Yo, yo creo que va a haber sectores que les va a costar mucho más la recuperación que a otros, lamentablemente, y que esa reconversión va a ser indispensable. Tener capacidad de adaptarse a este nuevo tiempo. Probablemente crear asociaciones, integrarse entre varios, tener algunas salidas a partir de la integración sea necesario, pero sí va a haber sectores que necesariamente van a tener que reconvertir, y son los que vos has manifestado en tu pregunta. Respecto a si es suficiente el apoyo de este programa nacional, a ver, lo dije antes, ¿no? Se lo dije a Diego. Primero lo primero. Me parece que en este primer momento el sector necesita de una ley de emergencia que le permita sobrevivir en la angustiante situación que está facturando cero. Que le permita sobrevivir, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es si no sobrevive nuestro sector, después no lo vamos a tener para la recuperación. Segundo, por supuesto que todo lo que sea estimular los viajes, lo veo bien. De hecho, Francia sacó un cheque que son estímulos también para las personas, apuntan al consumidor en el caso de Francia, para que puedan cubrir alguna parte del costo de los viajes para estimularlo. Pero eso hoy en la Argentina, donde vos no podés transitar todavía la ruta del país, donde provincias te impiden entrar. Hemos visto los casos eso del camionero de Santiago del Estero, se le quedó el camión y le empezaron a robar el camión, no podía cambiar las ruedas, porque no dejaban entrar. Cosas como esta que parecen absurdos. ¿Qué vamos a hablar de vender viajes si no podemos viajar? Entonces, como concepto está bien, pero a partir de un hecho fáctico, y es que retomemos la actividad turística. Y yo no sé si podemos empezar por el final de la película. Para mí hay que empezar por el principio de la película, y ese principio es socorrer al sector para que no se destruya la oferta de los prestadores turísticos argentinos. Bien, ahora sí, quien haya levantado la manito puede abrir el micrófono y preguntar. Soy Mario Cunio, Diego. Bien, adelante, Mario. Hola, Mario, ¿cómo le va? Hola, amigo. Qué gusto verte, Mario. Lo mismo digo, me complace mucho saber de que ganamos para la política de Córdoba, porque sos un referente que no podemos perderlo. Lo que te quería decir es que un optimista como lo sos vos nos ha podido dar un mensaje tan realista y tan duro, es porque reconfirmamos todo que la situación es realmente dramática. No te pido futurología, pero quiero compartir lo que son mis pronósticos, lo que llamamos sistema de aeronavegación, sistema de hotelería, en mi caso el sistema financiero. No vamos a ver el semestre próximo lo que era. Los sobrevivientes van a salir del pozo y van a generar nuevos sistemas, nuevos líderes, nuevas reglas del juego, y vamos a ver una cosa totalmente distinta, donde van a ser muy necesarios las mentes abiertas como la tuya para que entendamos qué está pasando. Sí. Vamos a tener que tener una capacidad de adaptación muy fuerte,
y sobre todo una cabeza muy abierta para sobrevivir, pero también vamos a necesitar apoyos. Yo soy de los que creo que una etapa como esta necesita de una cooperación público-privada como no se vio nunca en la historia argentina. Inédita, pero sin concesiones, buscando salvar los aspectos recuperables y de rápida productividad de la industria. Porque estoy además convencido de que el turismo no va a dejar de ser una herramienta de producción de empleo, una salida para el emprendedurismo, para la construcción del propio trabajo. Al contrario, te diría, hermano, que en cuanto arranque un poquito va a haber la capacidad de resiliencia de este sector. Es extraordinaria la capacidad de respuesta del sector turístico. Lo que pasa es que no tenemos posibilidad ni de movernos, ni de viajar. Somos la porque somos lo opuesto, repito, lo opuesto a la dimensión axiológica del coronavirus. Si hay algo opuesto al coronavirus son los viajes y la libertad. Pero en cuanto recuperemos esa posibilidad, va a ver que va a aparecer la energía, la creatividad, la proactividad, y sobre todo los cordobeses. Yo creo en mi sector, lo conozco como nadie, son casi 15 años de trabajar en el sector, conozco la capacidad de respuesta de nuestro sector, y estoy seguro que algunos, aunque hayan quedado en la lona, mira lo que te digo, y tengan que empezar de cero, van a recuperarse desde cero. Como dije, sos un gran optimista. Bueno, de mi parte, Gustavo, yo agradecerte porque, bueno, siempre es bueno charlar. Has dejado varios títulos, has dejado varias definiciones importantes. Así que, bueno, de mi parte agradecerte y le dejo el cierre a Ernesto, que habitualmente lo hace él. Así que muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, digo, gracias a vos y a todos los que han estado hoy conmigo, que me alegra tanto verlos y sentirse que todavía somos una comunidad fuerte, los cordobeses, que estamos viendo lo que nos pasa y creo que queremos pensar juntos, aunque tengamos diferencias, pensar juntos. Gustavo, antes de despedirte, porque la verdad que nos vamos a tener que sacudir después de que terminemos este Zoom, porque la verdad, bueno, no es una realidad que desconozcamos, pero es una realidad que cada vez que nos la enfrentamos nos duele cada vez más, porque estamos viendo cómo hay un sector que todos entendemos que es esta industria sin chimenea, que tanto le ha dado a Córdoba y que tanto le había empezado a dar a este país. Pero en el análisis que estás planteando, sin duda de que hoy lo que preocupa, y está bien que así sea, es la oferta, porque en realidad uno está preocupado por todos los que ofrecen productos que están vinculados al turismo, porque son los que se están cayendo, son los que están más golpeados, son los que tienen problemas financieros, económicos, de estructuras, de costos, de supervivencia. Ahora, tu opinión, ¿cuál es tu opinión respecto de qué es lo que va a pasar con la demanda? O sea, ¿cuál es, que yo sé que vos lo has analizado en tu libro, que no tuve oportunidad de leerlo, pero que me interesa saber, ¿has analizado vos con tu coautor del libro qué va a pasar con la cultura de este turismo o turista o cada uno de nosotros en la actitud del turismo, de la demanda, digamos? Sí, y una de las cosas que doy como sugerencia al sector, muchas veces nosotros, no tiene mucho que decir, hasta hace muy poco, todo lo veíamos desde el punto de vista de la oferta. Y hay que cambiar ese paradigma. Mi sugerencia primera es que todo ahora lo pensemos, nuestro propio negocio, desde la demanda. A ver, ¿quiénes pueden ser nuestros clientes? ¿A dónde están los que fueron menos golpeados por la crisis? ¿A dónde podemos encontrar el nicho de los que pueden ser nuestros nuevos consumidores? ¿Qué están pensando y entonces qué le ofrezco? Si yo me paro de la oferta, estoy perdido, Ernesto. Me tengo que parar a pensar todo nuevamente desde la demanda. Desde la demanda. Esto es fundamental. ¿Esa demanda va a disminuir? Sí, va a disminuir. Va a caer en número. Pero también hay estudios cualitativos que reflejamos en el libro, que demuestran que va a haber, y esto casi por mitades, y esto vale para el mundo entero, que hay una porción de población
muy afectada psicológicamente y enferma de pánico. El pánico es una enfermedad. Y una de las consecuencias de esta pandemia es que no solamente muchos de nosotros no nos vamos a enfermar nunca de coronavirus. Es más, muchos de los que estamos acá no conocemos a nadie que tenga coronavirus. Sin embargo, la mayoría de los que estamos acá estamos con pánico, estamos con miedo. Y conocemos muchísimas personas llenas de miedos. Eso no va a salir de nosotros el día después. Eso se va a proyectar. Y hay un 50% al menos de población que no va a recuperarse para el turismo rápidamente. Pero así como hay gente que el pánico la paralizó, hay otra porción de gente casi por igual que está esperando el mínimo momento que tenga donde se abra una puerta, una ventana, una rendija para salir y ejercer el derecho a la libertad. Y viajar es la forma más a mano que tenemos para ejercer ese derecho de ser libres y de buscar la felicidad. El viaje es una forma de buscar la felicidad. Y hay mucha población que lo está haciendo. Como nosotros, los operadores, yo la gran recomendación que doy es que no crean que no va a existir esa demanda, va a existir. Esos flujos van a caer, van a ser menores, pero aprendamos qué van a demandar. Van a demandar más sustentabilidad ambiental, van a demandar más naturaleza, van a demandar mucha oferta a la carta, van a demandar mucha cercanía, van a necesitarse sentirse cuidados, sentir un tratamiento amable. Vamos a tener que fidelizar a los clientes como nunca antes. Es decir, hay mucho por hacer, nos vamos a tener que reinventar nosotros mismos, vamos a tener que ser mejores los turistas y los que brindamos servicios turísticos. Me gusta el análisis, por eso te lo planteo, el análisis de qué es lo que pasa desde la demanda, porque creo que eso va a terminar transformando la oferta. Es que hoy todo lo tenemos que ver desde ahí. Y coincido con vos porque, digamos, los que estamos analizando qué es lo que va a pasar con los negocios, y me refiero específicamente al turismo de reuniones, por ejemplo, o sea que nosotros tenemos una patita puesta ahí, queremos entender qué va a pasar con esa gente que vos describís que tiene miedo, que está con pánico, que está encerrada, que no sale, que no sabe cuándo va a salir, o cómo va a salir, o cuándo va a salir, y todo esto que se viene postergando es como que uno tiene las mejores intenciones de poder hacer un montón de cosas, pero si la demanda no reacciona de la manera que nosotros entendemos, nuestro producto lo vamos a tener que reinventar. Pero hay un tema que me escucho, no sé si me escuchan bien. Sí, dale. Ahora sí. Te decía, Ernesto, que te repito, hay una porción de población que está dispuesta a salir rápidamente, a la cual el encierro le ha significado, te diría, hasta un impulso para que en cuanto pueda recuperar su posibilidad de convertirse nuevamente en un viajero. Lo que necesitamos, más que pensar en eso, porque eso está, lo que nosotros vamos a necesitar sí va a ser, no qué tengo para venderle yo, sino qué necesita, qué me está pidiendo él. Por eso quiero salir de la oferta, no qué tengo yo para ofrecerle, sino qué está necesitando él que yo le puedo dar. Eso por un lado. Y después una cosa primaria, básica, inicial. Tenemos que recuperar la capacidad y tenemos que gestionar la crisis. Y en eso tiene que funcionar el Estado. No vamos a poder vivir encerrados hasta que aparezca una vacuna. No, eso no lo va a soportar nadie. Entonces vamos a tener que convivir con el virus, vamos a tener que empoderar a la gente, darle libertad, saber que sabemos cómo cuidarnos y cómo podemos cuidar a los demás. Peor empezar en lugares que tengan bajo circulación del virus conectándose, poder transitar por la República. Si no creamos condiciones básicas para movernos, ahí sí te digo, no hay ninguna posibilidad de recuperar el turismo. Turismo es tránsito, es viaje. Sin viaje no hay turismo, sin libertad no hay turismo. Si no apostamos un poco más al empoderamiento humano y a que nosotros somos capaces de saber cómo cuidarnos y sobre todo que no vamos a enfermar a los demás, sin ese empoderamiento básico no hay ninguna posibilidad de recuperación, ninguna. Entonces, no somos niños,
somos personas adultas que estamos pasando un momento muy difícil, somos solidarios, hemos dado una demostración de solidaridad a los argentinos y de aporte a cuidarnos como pocos. Nos hemos encerrado y hemos sido nosotros mismos en Córdoba, no sé si alguien lo sabe, pero en Córdoba casi el 70% de los cordobeses había empezado la cuarentena antes de que se declarara oficialmente y que se la volviera obligatoria. No, en Córdoba no hubiera hecho falta la obligatoria, hubiéramos sido más parecidos a Uruguay. Teníamos conciencia que teníamos encerrado. El 70% de los cordobeses estábamos en cuarentena antes de que se declarara. Hoy necesariamente hace falta una gestión de esa crisis, una apuesta al empoderamiento ciudadano y empezar a restituir la actividad de a poco, sobre todo se puede hacer, pero hay lugares que ya deberían estar empezando con esto, o por lo menos empezando a pensar cómo gestionamos esa crisis. Y parte de esa gestión de esa crisis también tiene que ser empezar a hablar con nuestros vecinos de las fronteras, porque tenemos que tener protocolos comunes, porque tendríamos que tener políticas comunes entre las provincias argentinas, entre las ciudades de nuestra propia Córdoba. Es decir, tenemos que empezar a reconstruir una lógica de racionalidad y de normalidad, y que no pase por el impulso de cada uno, del intendente Juan con el Pedro, el gobernador Baute con el otro, o de un impulso personal o nacional exclusivamente. De esto se sale con cooperación, con racionalidad y con políticas y protocolos integrados para todos. Quedó claro, Gustavo, porque aparte lo dijiste cuando planteaste esas 3 preguntas de saber contra qué es lo que estamos peleando, qué pasa con el sistema sanitario y preparar fundamentalmente a la gente. Y la respuesta a esas 3 preguntas dijiste gestión de alta calidad. Ojalá tengamos una gestión de alta calidad que nos acerque rápidamente a esto que vos estás planteando con tanta claridad. Gustavo, enormemente agradecido en nombre mío y de Punto Punto y de toda la gente que te queremos escuchar. Es un gusto volver a tenerte nuevamente en estas tierras cordobesas cuarteteras, así que agarrar la guitarra, que yo sé que la tocas muy bien, que te salen unos lindos acordes, y volver a destinarle tiempo a Córdoba, que nos va a hacer falta recursos humanos capaces. Gracias por el tiempo y gracias a toda la gente que nos acompaña. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la cantidad de amigos que estoy viendo. Muchas gracias.